Se ve, ¿no es cierto? La pantalla. Sí, doctor. Ya. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí, no? Sí, doctor. Entonces vamos a empezar con los tumores de vejiga. ¿Están viendo, no es cierto? ¿Sí? Sí, Ok. doctor. Entonces, tumores de vejiga. Vamos a ver tumores de vejiga y tumores de pene. Bueno, como definición, vemos que el cáncer de vejiga corresponde, son tumores de urotelio. El urotelio vemos que está prácticamente desde la pelvis, desde la pelvis, los cáliz mayores, cáliz menores, hasta la punta del pene prácticamente, ¿sí? Entonces es un solo tipo histológico. Y entre los tumores de vejiga, el carcinoma ureterial, o sea, el carcinoma histológico más común, las células de transición viene a ser el 90%. Los otros tumores son prácticamente 8%, 2% en el útero y la uretra. Los otros subtipos histológicos son solo el 3% van a ser, y vienen a ser células escamosas, ¿no? Entonces, el más importante es los tumores de las células de transición. Y el 2% viene a ser adenocarcinomas y el 1% a células pequeñas. En cuanto a la etiología, bueno, la etiología fundamentalmente viene a ser, se refiere a la prolongación del urotelio, ¿no? Prolongada de distintos productos químicos que están concentrados en la orina durante mucho tiempo, que alteran las células mutando su ADN, originando una división celular descontrolada y una anulación de la apoptosis, o sea, la muerte celular, que terminan desencadenando el cáncer. Entonces, a estos factores extrínsecos se podría añadir también otros factores intrínsecos como la predisposición genética, o sea, la raza, la edad, que facilitan este proceso, los familiares, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo, tenemos la emisión de lesiones bioquímicas en el ADN que provocan la proliferación celular, como hemos dicho, de la exposición reiterada de estas sustancias. Ahí vemos los carcinógenos industriales, por ejemplo, la naftalina, que son las tinturas nitrogenadas, y estas las nitrosaminas que producen nitritos y aminas en medio ácido del estómago. El tabaco, o sea, se ha visto que los fumadores tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de vejiga que los no fumadores. En el humo del cigarro se ha encontrado la 2-naftalina y la nitrosamina, que directamente va al pulmón y secreta por la orina. También se han visto que los edulcorantes artificiales como la sacarina, que no es que para la diabetes, no es claro su mecanismo. También la ingestión de café tampoco es claro. Es decir, la ingestión es una parasitosis, ¿no? Que produce una irritación crónica del epitelio, la mucosa de la vejiga, y ahí se depositan los huevos en la pared vesical. Entonces la esquistosomas tiene que ver bastante con el cáncer de vejiga. También las infecciones urinarias, por ejemplo, las bacterias como la Escherichia coli, la Pseudomonas,
que produce enzimas como la beta-glucuronidasa, que produce también nitrosaminas y produce también cáncer de vejiga. Ahí también vemos la irritación crónica e infección, por ejemplo, la vejiga neurogénica. Los catéteres permanentes, ahora con el tiempo de la pandemia, que se cambia cada 30 días los catéteres, las ondas, produce una irritación crónica y pueden producir cáncer, las células transicionales. La fenacetina y abuso de analgésicos, por ejemplo, la acetaminofén, es metabolizada para paracetamol y también desarrolla cáncer transicional, aunque no es claro, pero hay que tener cuidado de dar mucho acetaminofén. A veces cuando tienen cáncer les dicen, tome acetaminofén, están embarazadas y tomen, pero solamente siempre hay que indicarlo cuando hay dolor, nada más, condicionar el dolor, no darlo permanentemente. La ciclofosfamida se usa en lupus eritematoso sistémico y también en la artritis produciendo un cáncer vesical en el 3%. O sea, un riesgo de 9 veces mayor que los que no toman la droga, producción de necrosis del epitelio. O sea, ciclofosfamida es importante. También hay virus que son oncogénicos, no es claro también. La irradiación pelviana cuando hay cáncer, por ejemplo, cuando hay un cáncer de útero, o un cáncer, entonces los que se irradian tienen 2 a 4 veces más de hacer cáncer vesical. En cuanto a la epidemiología, vemos que el cáncer de vejiga es la 8ª causa de cáncer en varones mayores de 65 años. La población general ocupa el puesto 12. Y vemos en relación varón-mujer es de 3 o 4 prácticamente a 1, o sea, más en varones que en mujeres. También en pacientes más jóvenes predominan los carcinomas de transición papilares, no invasores y de bajo grado de malignidad. Hay 3 tipos de cáncer de vejiga. Carcinoma de las células de transición, que es el más frecuente, es un 90%, carcinoma de células escamosas 5% y el carcinoma el resto. Ya vimos los factores de riesgo, se repite. El cuadro clínico, ¿no? Vimos que la hematuria macro o microscópica es más frecuente. Cuando hay microscópica, tener cuidado, siempre examinar es una cistoscopia. Cuando hay sangrado microscópico, no sabe la causa. La macroscópica, bueno, ya, es más frecuente. Hay también síntomas irritativos urinarios, como la disuria, polatiuria, tenesmo vesical, entonces tener cuidado cuando hay síntomas, también pensar que puede estar haciendo un cáncer. Ya a nivel, un dolor a nivel del flanco, prácticamente ya cuando está obstruido el meato ureteral. Y también puede una masa vesical, cuando es un cáncer extremo. Y edema a nivel de las extremidades, cuando hay metástasis prácticamente a nivel de los ganglios. Toman los ganglios ilíacos, pelvis, como vamos a ver posteriormente, ya entonces ven edema de miembros inferiores. Entonces la historia clínica para hacer el diagnóstico es importante. El examen físico, también como hemos visto, ¿no? Los puntos renolaterales inferiores, el punto renolateral inferior, ¿no? Contacto rectal, tacto vaginal son importantes si hay dolor. Y el diagnóstico más que todo se basa en la cistoscopía y en la evaluación del tejido obtenido por resección transuretral del tumor primario. Una RTU. Siempre cuando hay sangrado, hemos dicho cistoscopía, siempre, no es hematuria, cistoscopía. Si hay un tumor, algo hacer una RTU. También podemos hacer diagnóstico diferencial con una cistitis hemorrágica, ¿no? O sea, un cáncer de vejiga. O un cálculo, puede ser a nivel de la vejiga, a nivel del riñón mismo. Un carcinoma a nivel de los uréteres, un trauma. O las infecciones urinarias con los que dan los mismos síntomas prácticamente, ¿no? Los exámenes auxiliares. En el cáncer de vejiga tenemos, por ejemplo, cuando es un cáncer in situ, es importante esto, en la citoscopía hay un compromiso difuso en los pacientes con cáncer no superficial y es un factor de riesgo para el cáncer invasivo y recurrencia. O sea, el in situ es bien peligroso. Puede ir al cáncer invasivo y va a músculo y después hay que hacer una cistectomía total. Es el cáncer in situ. Y la característica es de que son zonas aterciopeladas. Es importante cuando uno hace la citoscopía. El cáncer vesical también puede ser debido, como hemos dicho,
las células transicionales, como ya vimos que es 90-95%, 0,3%, adenocarcinoma 2% y carcinoma de células pequeñas 2%. En el reporte de la patología, o sea, cuando uno manda el examen, la muestra debe ver si está invadida la muscular propia, porque ya cuando hay invasión de la muscular propia, prácticamente la R todavía no sirve, es una cistectomía total. Si hay invasión linfovascular o si hay un cáncer in situ subyacente. Los exámenes especializados, como hemos visto, la cistoscopía, evaluar toda la mucosa vesical y uretral es importante, más la RTO. La gammagrafía, generalmente hemos visto que la fosfatasa alcalina nos va a ayudar, va a estar elevada cuando hay compromiso óseo. Entonces, antes de a veces de gastar, ¿no? Pues una fosfatasa alcalina esté elevada, es la gammagrafía, para ver si tengo eso, una gammagrafía ósea, sería en este caso. La biopsia al azar acá, cuando hay cistoscopio, tenemos una pinza, no, pues una biopsia prácticamente fría nada más. Hacemos eso y con la pinza saca bocado, sacamos la muestra. Pero a veces es un poco riesgoso porque sangra y no tenemos cómo coagular. Pero cuando es un tumor pequeño, un pólipo, se puede hacer eso. La citología urinaria es importante acá, hay que saberlo obtener. O sea, hay que recolectarnos, no simplemente poner la sonda y dejar que miren, hay que hacer un lavado vesical para desprender las células. Sin lavar, con lavado vesical no hay problema. Entonces, también está el urograma excretor, cuando hay compromiso de los meatos, entonces va a haber hidronefrosis, va a haber silencio renal. También una citografía fraccionada. Como hemos visto, los exámenes de citografía retrógrada nos van cuando son tumores grandes, ¿no? Depende de dónde esté pues, ubicada. Si está ubicada en el fondo, paredes laterales, en el trígono, y nos va a ayudar también. Pero cuando son tumores grandes, generalmente. La arteriografía pélvica en infiltración también ayuda un poco cuando hay generalmente en infiltración, fundamentalmente metástasis. La linfografía, como vemos, para ver los metástasis en los ganglios pelvianos. Pero lo que nos interesa más que en estos casos es la tomografía y la resonancia. Antes no había tomografía y resonancia, entonces teníamos que todos esos exámenes, pero ahora con la tomografía y la resonancia, y el PET scan también nos ayuda bastante para ver los ganglios y pasar el estallaje. Y como vemos ahí la tomografía de abdomen, la pelvis también, para ver si hay invasión vascular. Es importante la tomografía. Y también se ha extendido extravesicalmente y volví compromiso, como les decía, ganglionar o metástasis a distancia. También hay ecografía transuretral y transrectal, generalmente cuando haya compromiso de la próstata, de las vesículas seminales. La resonancia magnética, como digo, nos ayuda bastante a ver las metástasis ganglionares. Entre los marcadores tumorales tenemos los anticuerpos monoclonales, que sirven para identificar antígenos tumor específicos. O sea, hay antígenos específicos en el tumor, entonces uno identifica con los anticuerpos monoclonales. También se puede usar anticuerpos formados contra esos antígenos. Y también hay anticuerpos para tratamiento. El antígeno carcino embrionario es una glicoproteína que aumenta en el cáncer urotelial. También aumenta en cáncer de intestino grueso, o sea, también puede diferenciarse con ese cáncer de colon. Y también el factor reumatoideo, que está aumentado en estadios avanzados, no solamente en la artritis reumatoidea, también en estadios avanzados puede aumentar el factor reumatoideo. O sea, dos marcadores importantes: carcino embrionario y factor reumatoideo. El antígeno de superficie de grupo sanguíneo, que vienen a ser prácticamente oligosacáridos unidos a las proteínas de la superficie externa de la membrana celular, tanto en membrana celular como en el endotelio, o sea, de los órganos. La supresión de estos antígenos, o sea, cuando ya no hay estos antígenos, hacen que el tumor tenga un curso ominoso, un curso progresivo. Bueno, tanto en la estratificación por estadios, tenemos dos clasificaciones, la TNM y la Jewett-Strong Marshall. Además, nosotros usamos el TNM. Por ejemplo, el TIS
carcinoma in situ o carcinoma superficial, es importante. Tenemos el carcinoma papilar que está confinado solo a la mucosa. T1, lámina propia, o sea, prácticamente es epitelio. T2 ya es músculo superficial. T3A es músculo profundo. T3B es la grasa perivesical. Y la T4 cuando ya está en órganos adyacentes y también cuando va a ganglios linfáticos. N, cuando hay metástasis en ganglionares. Y M, cuando hay metástasis en otras áreas, ¿no? Otros órganos. Vemos la imagen a la izquierda. El estadio en vejiga, o sea, 0. Prácticamente solamente, no hay invasión ahí, solo está a nivel del epitelio. Es prácticamente también el 0 in situ, ¿no? Solamente en la lámina propia. Es el estadio 0. El estadio de origen en la derecha, en estadio 1, ya compromete, hemos dicho, el músculo, ¿sí? El tumor al lado derecho, músculo superficial, tenemos la próstata, la uretra. Al lado izquierdo tenemos el cáncer de origen en estadio 2, ya prácticamente está comprometiendo todo el músculo, ¿no? O sea, superficial y profundo y va desde la mucosa. Tejido conjuntivo, músculos, prácticamente alrededor de la vejiga. Tenemos un estadio de vejiga 3A. Entonces prácticamente compromete todo, ya está comprometiendo a la vesícula seminal, o sea, órganos adyacentes, y también hay ganglios ya, ¿sí? Ganglio linfático en la pelvis, también a nivel de la arteria ilíaca común, la ilíaca izquierda, la derecha. Entonces es importante ya compromiso de otros órganos. El 3B ya también están comprometidos, también ya puede estar comprometida hasta la próstata, está comprometido el músculo, y ahí vemos ya también ganglios a la altura de la ilíaca común, ¿sí? Ganglio también que está cerca de la ilíaca común, en el lado izquierdo, o también a la arteria ilíaca común derecha. Son ganglios que son de otro color, no son los verdes. Y el cáncer en estadios 4A y 4B, como si ya compromiso de todo el músculo, y acá ya tienen que los ganglios ya pasan la bifurcación, ¿sí? Por encima de las arterias ilíacas comunes. Y cuando ya se diseminó a otras partes, o sea, metástasis M, hemos dicho ahí, hígado, pulmón, hueso. Importante, metástasis M. El tratamiento. Entonces, tratamiento cuando es superficial, o sea, no ha pasado músculo, solo mucosa nada más, es una RTU. Entonces, cuando uno hace una RTU, tiene que ser una RTU bien hecha. Cuando está el tumor ahí, tiene que sacar hasta músculo para ver si está comprometido. Entonces, si es superficial, la RTU es curativa. Y se agrega quimioterapia intravesical, como decía BCG, una semana, 6 ampollas de BCG, cada semana una ampolla. Se hace una instilación con BCG. También puede ser tiopepa, mitomicina C, también adriamicina, pero más usamos BCG. Y ya la sistémica se hace generalmente cuando hay más compromiso, ¿no? Otros estadios más avanzados, usando metotrexato, ciclofosfamida. Y la profilaxis también, las vitaminas, importante, la vitamina C, B6, que restaura el metabolito del tritófano, y también el ácido retinoico, que produce diferenciación, porque es la vitamina A, porque se inhiben al tumor, ¿sí? Es importante esto. Siempre hay que dar esa profilaxis con vitamina A y vitamina B6. Y ahora todo es con rayos láser, ¿no? También antes de la RTU solamente era con electricidad, ahora se hace con YAG láser, neodimon láser. Y también hay radiación intersticial con
oro, cable de tantalio y radio. Bueno, acá en el carcinoma invasor ya prácticamente pasó músculo. Entonces, acá la cistectomía segmentaria no está indicada, pero solamente indicada cuando es un superficial bien localizado. Entonces, cuando es invasor, lo que se hace es la cistectomía total. Una neovejiga, ¿no? Ortotópica o heterotópica. Heterotópica cuando se hace una vejiga que va a ir con su ostomía en el abdomen. Un briquet, por ejemplo, ¿no? Es, es heterotópica y ortotópica cuando se conecta directamente el cuello de la vejiga a la uretra, ¿sí? A la uretra. Entonces va a miccionar el paciente. Como antes, no necesita una ostomía. También puede haber una terapia radiante, o sea, irrigación externa al cáncer de células transicionales. Es importante. Todos que tienen el cáncer invasor tienen una baja sobrevida. Ya prácticamente, si es que se saca todo y no pasa los ganglios encima de la ilíaca, la bifurcación, puede haber todavía, se puede ir, pero ya si pasa ya es un poco difícil. Entonces, siempre hace la irrigación integrada con las cistectomía. Cuando hay metástasis a pulmón, hígado, generalmente se usan citotóxicos como el cisplatino, el 5-fluoracilo, la ciclofosfamida, el metotrexate, la vinplastina y la doxorubicina. Entonces tenemos a la izquierda, a la derecha un fluxograma, o sea, qué hacer cuando un paciente viene con cáncer o con hematuria o con síntomas sugestivos, no padeciendo una infección urinaria. Entonces hay que hacer una historia la historia clínica es la que va al examen físico también, hay que hacer un examen de orina, como hemos dicho, pues si hay sangrado y no sabe la causa, hacer una cistoscopía. Si no hay lesión, hay que evaluar otras causas. Bueno, puede ser a veces una estitia hemorrágica, una leucoplaquia, pero si hay una lesión presente, hay que hacer una biopsia. Hemos dicho, es una RTU bajo anestesia, una resección biopsia con una RTU, o puede ser fría también, pero generalmente hacemos una RTU bajo anestesia. Ya cuando está la lesión presente, entonces ya, si no es músculo invasiva, como vimos adelante, un TA, un TISO, un T1, o sea, no hay músculo, se hace la RTU y se hace BCG intravesical, ¿no? 6, como dije, cada 6 semanas, una ampolla cada semana. Si es músculo invasiva, T2, T3, T4, hay que hacer estudios de intención, la tomografía, la resonancia, para ver cómo están los ganglios, para estadificar. Y siempre la músculo no invasiva, o sea, la superficial, siempre hay que hacer cistoscopías de seguimiento, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, para ver si hay recurrencia del tumor. Y cuando hay una enfermedad músculo invasiva, si está confinada solo a la vejiga, bueno, cirugía neoayudante con terapia neoayudante o ayudante. Si hay una enfermedad metastásica, quimioterapia más radioterapia con los medicamentos que les dije. Bueno, si habría alguna pregunta hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces continuamos con los tumores de pene. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a continuar con los tumores de pene. A ver. Ya ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, continuando con la clase, vamos a hacer todo lo que son tumores de pene. Como vemos, el carcinoma de pene es una lesión maligna más frecuente de las células escamosas.
El carcinoma in situ también, llamado iridoplasia quirata, es una enfermedad de Bowen, es importante, al menos una lesión que está antes del carcinoma invasor de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es raro entre varones circuncidados. Por ejemplo, todos los judíos son circuncidados, o sea, no tienen eso. Acá en Perú, un poco difícil, ¿no? En la selva fundamentalmente, ¿no? Y ahí es donde más se ha visto tumores. A veces son tumores que pacientes que van a los 50, 60 años y uno es una fimosis y se encuentra con un tumor inmenso ahí. Entonces hay que tener cuidado, mejores cuidados en la infancia. Cuando hay una fimosis hay que hacer la circuncisión o la postectomía. Y este cáncer se debe pues fundamentalmente a los efectos irritativos del esmegma e infecciones bacterianas crónicas cuando la higiene no es adecuada, es importante. Estudios recientes demuestran que los factores también afectados por el virus papiloma humano y el herpes genital. Acá el virus papiloma humano tiene relación fundamentalmente el 16 y el 18, ¿ya? Porque hay otro que es el 8 y el 11, que está relacionado al condiloma, que no es igual. El condiloma combinado con cáncer es diferente. Pero el virus papiloma humano está relacionado con este carcinoma. Pero ya has dicho cepas 16, 18, ¿sí? Aunque también dice que el virus papiloma humano está más asociado al VIH, pero también está asociado al carcinoma de pene. En algunos casos este carcinoma es manejo local, cuando es una lesión pequeña, entonces pues, cada vez está con electrofulguración. Como les decía, en el nororiente el Perú es más frecuente. Hasta esa fecha, claro, unos 2 años antes de la pandemia eran 26 por año, de repente aumentó ahora, no sé cómo será. No hay todavía estadísticas. Es más frecuente en Sudamérica, África y Asia. Por todo es de higiene, pues, no hacen la circuncisión. Acá tenemos tumores benignos. Como les decía, el papiloma venéreo. Pero ya ese papiloma venéreo es el condiloma combinado, pero no es cáncer, no produce cáncer. Depende de la cepa. Si es la 8 y la 12, no, la 11 no. Si es la 16 y la 18, sí. Después tenemos la leucoplasia, que también es igual, todo el tratamiento es la circuncisión. Y como veíamos antes, la ectoplasia Queyrat, que es una mancha. Vamos a ver ahorita las figuras y se va a ver mejor. También están los cuernos cutáneos, la velanitis erótica obliterante, sarcoma de Kaposi, tumor de Burskens-Lowenstein, también la enfermedad de Bowen, carcinoma in situ. También es una hiperplasia epidermoide. Y la enfermedad de Payet se presenta como un lunar eritematoso. Cuando ven un lunar que está rojo o que está eritematoso, ¿sí? Tener en cuenta que puede ser una lesión premaligna. ¿Ves? Acá están las figuras a la izquierda. Tenemos las lesiones premalignas. A la A, ¿ves? Tenemos la eritroplasia Queyrat. La B, papulosis bowonoide. La C, balanitis erótica obliterante. La D, todas a la izquierda, cuerno cutáneo. Y a la derecha tenemos el tumor de Bunskil-Lowenstein, que parece un condiloma, ¿no? Parece un tumor. La primera vía acá vienen los tumores ya malignos, que prácticamente ya deforman, destruyen el órgano, o sea, destruyen todos los cuerpos cavernosos. Y también la personalidad del varón, o sea, se ven ya prácticamente psicológicamente está afectado. Como vemos, la teoría inflamatoria que hemos visto ahí con la esmegma, aparentemente no es clara, pero se relaciona más que todo con la fimosis. Entonces, el origen, ¿no?, de este tumor es en el glande el 70%, en la parte de en las subcoronales 10% y en el prepucio 10%. Acá ya en el lado izquierdo deben los tumores que son malignos. Es una lesión ulcerada, un cáncer. Tiene un olor terrible, es un olor que cuando uno entra el paciente entra al consultorio y es nauseabundo. Ya se dan cuenta que tiene cáncer. También tenemos las variedades macroscópicas, ¿no? El cáncer invasor en la parte A, en la derecha, carcinoma papilar y carcinoma plano
lado izquierdo tenemos también, es un patrón de crecimiento del, ahí tenemos el superficial, ahí ve, el C es vertical o nodular y el D es el verrucoso, ¿sí? Y también tenemos el carcinoma in situ, al lado derecho, se figura. Y acá ya tenemos un carcinoma con adenopatía inguinal, ¿sí? Adenopatía inguinal, prácticamente es el cáncer invasor del pene verrucoso, ¿sí? Es terrible, ¿no? Y hay que siempre, cuando uno examine este tipo de pacientes, tiene que examinar las ingles, porque ahí es donde se van los ganglios. Entonces, en cuanto a la histología, vemos que es un epitelioma epidermoide espinoso celular. Diagnóstico clínico, hemos visto una úlcera persistente del glande o prepucio no doloroso, o sea, una lesión endofítica o exofítica. Entonces, para una balanitis, como les decía, la fimosis. Y hay una exudación sanguinolenta o fétida, o sea, es un olor terrible, que huele todo el consultorio. Y son lesiones que no mejoran. A veces, generalmente son pacientes que van a donde el dermatólogo. Les ponen podofilina, crioterapia, todo y no mejora. Entonces hay pacientes así al final de un cáncer. Se hace la biopsia, cáncer. Es el diagnóstico diferencial. El linfogranuloma venéreo, el papiloma venéreo que les decía, por el virus papiloma humano. La utilización de sustancias cáusticas, también a veces quemaduras, todo puede producir eso. Y las picaduras, los famosos zancudos, las arañas. Su diseminación puede ser local o linfática, como vamos a ver posteriormente. Y el pronóstico depende pues, de la extensión. El diagnóstico tiene que ser oportuno, inicio de tratamiento inmediato. Dejamos a avanzar. Pues, entonces, es un cáncer de pene, está en la clasificación TNM. Notis, pretende solamente prácticamente la mucosa, nada más la piel. Lo mismo TA, lámina propia, poco más y la T1 está comprometiendo el cuerpo cavernoso. T2 es todo el cuerpo cavernoso, T3 ya llega a la uretra, y a T4 prácticamente llega a los órganos. Entonces, lado derecho, el carcinoma in situ. T2, como decía, esponjoso, cavernoso y uretra prostática. T3 es la uretra prostática. T4 ya son otras estructuras adyacentes. Y ahí vienen ya los nódulos linfáticos, nódulos inguinales, bilaterales múltiples, como acá en la parte inferior vemos, ¿eh? En ganglios linfáticos únicos superficial en negro, lado izquierdo, N1. Múltiples ganglios bilaterales, los tórax negro, que están laterales a la vejiga, al lado de la vena cava, por debajo de la vena cava. Las venas ilíacas. También tenemos ganglios inguinales profundos, pélvicos, ¿no? Y todo lo que está en negro. Todo lo que está en la pelvis, ¿sí? O sea, 1 es N1, 2, 3, 4 ganglios, ya 3 y más ganglios, 5, 6, hasta encima de la bifurcación del ilíaca. La metástasis, cuando es un estadio 4, tenemos a pulmón, cerebro, pleura, peritoneo, hígado, la membrana articular, el hueso, la piel y los ganglios, ¿no? Hemos visto. El tratamiento puede ser glandectomía, o sea, solamente saca la parte del glande que está y con eso soluciona el problema. Siempre a 1 o 2 centímetros del tumor tiene que ser. La amputación parcial, ¿no? O a la amputación total. Una emasculación en grado 4, prácticamente está comprometido el testículo y todo, entonces hay que sacar testículos, todo el cuerpo cavernoso y hacer una linfadenectomía. O sea, a nivel del triángulo femoral, por eso sí es importante ver las ingles. Y acá es importante
cuando uno hace esa linfadenectomía, tiene que tener en cuenta la tríada de Virchow, que puede haber estrés venoso y puede haber daño en el endotelio. Entonces, para eso tenemos que dar profilaxis para el tromboembolismo. La radiación generalmente se usa en tumores menores a 2 centímetros. Y esta produce estenosis uretral y fibrosis. La radiación es importante. Y la cirugía de rescate generalmente se hace en tumores ya avanzados, T4, donde se usa quimioterapia más la radioterapia. Acá, cuando es un tumor no tan avanzado, cuando es superficial, se hace la cirugía micográfica de Mohs, que sirve para extirpar capas de tejido cutáneo en tumores menores a T2. Bueno, la quimioterapia en cáncer depende localmente avanzado, ¿no? Hemos dicho ahí el PBH. 18 está ahí la única, 18, y hemos dicho también la 16. Formación de tumor baciloides. 8, 12, más que todos, condiloma combinado, que no es cáncer. La quimioterapia ayudante se utiliza en tumores T3, T4. También la paliativa ya prácticamente es débil, casi cuando ya prácticamente no hay nada que hacer. No está indicada esa quimioterapia paliativa. La quimioterapia se indica en tumores avanzados, con cisplatina, bleomicina, metotrexate y taxanos. En conclusión, ya cuando están los tumores muy avanzados, tienen baja curación, pero cuando los diagnosticamos en inicio, tienen un buen pronóstico. Pero ya cuando están muy avanzados, el pronóstico es malo. Pero hay que tener un mantenimiento adecuado, hay que hacer como decía, detección temprana y tratar lo modo posible de preservar el órgano. ¿Por qué? Porque se imaginen que se queda, cómo se quedan psicológicamente, prácticamente va a estar venido a menos. Y hay que hacer un seguimiento a todos estos pacientes. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Creo que no hay preguntas hasta ahí, doctor. Ya, entonces ya nos vemos con el grupo, grupo lunes, miércoles o viernes. ¿Qué examen van a dar? Porque están tan preocupados.